Desde la antigüedad romana existe una arquitectura específicamente hecha para las grandes multitudes. En el ayer encontramos el Coliseo, la Arena de Nimes, de Arles, el Anfiteatro de Itálica, el Circo Domiciano y el Circo Máximo. Hoy en día encontramos plazas de toros, estadios de béisbol, de rugby, de fútbol, entre otros deportes. Además de los condicionantes estructurales que, evidentemente, presentan estos enormes edificios, esta es una arquitectura que debe resolver los problemas que presentan las masas humanas en movimiento o en un estado de exaltación. La gente cuando se reúne en acontecimientos multitudinarios suelta su adrenalina y saca al exterior todo lo que en su día a día no expresa. Las estructuras no solo se calculan para el peso de masas pasivas como fardos inmóviles, sino para soportar masas humanas en movimiento que, por ejemplo, pueden ponerse a dar saltos armónicamente, lo cual puede tener la misma repercusión sobre lo construido que un pequeño movimiento sísmico. Los itinerarios de acceso y de salida deben ser claros y sin obstáculos, en previsión de evacuaciones de emergencia o grandes afluencias incontrolables. Esta arquitectura para las masas es también una arquitectura del encuentro social, de la identificación de las sociedades consigo mismas. Son grandes foros, como pequeñas ciudades donde no solo el espectáculo en cuestión, sino la propia masa humana también es un espectáculo para ella misma. En nuestra ciudad contamos con 2 equipos de fútbol con aficiones muy comprometidas y activas. Desde fuera, a los sevillanos nos ven siempre como grandes amantes del fútbol. Nosotros vamos a analizar uno de esos grandes anfiteatros, que son escenarios del espectáculo de nuestro fútbol. El Estadio Benito Villamarín, del Real Betis Balompié, en la Avenida de la Palmera, a la altura del barrio de Heliópolis. Creación del Estadio para la Exposición Iberoamericana, aprobación 1912. Tras varios años de indecisión en lo que se refiere a la localización del estadio, el comisario Regio Cruz Conde decide en 1927 ubicarlo en La Palmera, firmándose la escritura el 23 de marzo de 1929. No obstante, la construcción del estadio, además de presentar la problemática de la ubicación, suscita la de la propia financiación. El primer proyecto del estadio, de la Exposición Iberoamericana, embrió de lo que será nuestro estadio.
y obra del arquitecto Antonio Llanes del Río, que fue aprobado por la Comisión de la Exposición de 1926. Este proyecto consistía en un campo de fútbol y otras instalaciones construidas con hormigón armado, con una capacidad para 22.000 espectadores. Finalmente, por problemas de la financiación, el estadio se modifica para hacerlo más modesto, reduciendo la capacidad de espectadores a unos 16.000. El nuevo estadio se finalizó a finales de 1928. Se inauguró el 17 de marzo de 1929 con un partido amistoso entre las selecciones de España y Portugal, que formaban parte del programa de celebraciones de la Exposición Iberoamericana. Tras la exposición, el estadio se ve abandonado por el desuso, hasta que finalmente el Ayuntamiento de Sevilla cede el campo al Real Betis Balompié en 1936. Durante la Guerra Civil, el campo es utilizado por los militares y se ve fuertemente dañado. Tras la guerra, el Betis pide la devolución del estadio e inicia la obra de restauración. El 12 de marzo de 1936 es inaugurado como estadio de Heliópolis. Muy cerca del estadio pasaba el cauce del río Guadaira, que producía rías periódicamente hasta su canalización actual, realizada en 1977. Como consecuencia, el edificio sufrió varias inundaciones, entre las que cabe destacar la de 1948, por ser la mejor documentada gráficamente. En 1958 se realizó la ampliación de la grada de los goles norte y sur por el arquitecto Antonio Delgado Roy. En 1961, Benito Villamarín, como presidente del club, decide comprar el estadio por 14 millones de pesetas, algo menos de 85.000 euros. Entre 1971 y 1973 los goles norte y sur serán prácticamente derribados para ser reconstruidos. En 1975 se construye la grada en voladizo, en 1979 la de fondo y en 1981 la de preferencia. En 1982 tiene lugar la realización del primer anfiteatro de la grada de preferencia. Quedó el estadio con una capacidad de 48.500 espectadores, de pie en los goles norte y sur. En él se jugaron varios partidos del Mundial de España de 1982. Con la llegada de Manuel Ruiz de Lopera a la presidencia del club aparecen nuevos cambios, sobre todo la remodelación integral del edificio según el proyecto del arquitecto Antonio González Cordón, a partir de 1997. Debido a la falta de recursos financieros, el club comenzó las obras un poco más tarde de lo debido, en el 2000, con el derribo de Gol Norte y Fondo. Tras varios años de parón del proyecto, finalmente se construye la grada de Gol Sur en 2017. Hoy día, el proyecto del arquitecto sevillano sigue inacabado, ya que falta el derribo de la tribuna y la unión de todo el estadio con un anillo continuo, como estipulaba el proyecto de Antonio González Cordón. La prolongación en el tiempo de la obra ha sido consecuencia
de los problemas financieros que ha sufrido el club. El proyecto se iba a realizar en un periodo previsto de 3 años, desde 1997 hasta el 2000. Los problemas económicos de la entidad deportiva han hecho que en 2019 aún no se haya podido finalizar. La extensión en el tiempo de la obra y la indefinición sobre su futuro es quizás lo que da a pie que, entre tanto, surjan otros proyectos alternativos, entre los que destacaremos la gran operación inmobiliaria del edificio Heliópolis y la Torre Betis. Durante la época en la que fue presidente Manuel Ruiz de Lopera, se barajó la construcción de una torre y 2 edificios con una plaza central en los 43.000 metros cuadrados que rodeaban al estadio, con un comercio, oficina e instalaciones deportivas, con un gimnasio o una sala de masajes para los jugadores del club. La Torre Betis se situaba en la esquina de la avenida de la Palmera con la calle Padre García Tejero. Producía 10.000 metros cuadrados en 13 plantas de forma triangular, donde se instalarían oficinas, usos hoteleros y algunas actividades comerciales como restaurantes o gimnasios. Delante de la zona de preferencia se construiría el edificio de Heliópolis, con 29.000 metros cuadrados de superficie. Este inmueble, dando al barrio de Heliópolis, constaría de 2 alas divididas por una gran plaza central. Su parte izquierda se destinaría a comercios y oficinas, mientras que la zona de la derecha se convertiría en equipamiento deportivo, gimnasio, clínicas médicas, etc. y otros servicios. El Ayuntamiento de Sevilla se llevaba con esta operación unos 5.000 metros cuadrados de equipamiento público para ofrecer servicios a los barrios de Bermejales y Heliópolis. El proyecto unitario y cerrado realizado por Antonio González Cordón en 1997 quedaba de esta manera modificado sustancialmente. Víctima de una operación inmobiliaria algo extravagante, característica de la época por tener como fin último la generación de beneficios especulativos a costa de la pérdida de metros cuadrados del espacio público, lo que requería un cambio en la calificación del suelo del Plan General de la Ordenación Urbana de la ciudad. Nos interesa el comportamiento de las masas en estos edificios y cómo responde la arquitectura a los diferentes estados que adopta la masa humana en estos lugares. Los aficionados en los estadios de fútbol conforman una masa en movimiento a la hora de ir a ocupar sus localidades en el estadio. En ese momento se comportan como un río fluido. El itinerario desde la puerta exterior hasta el vomitorio que deposita en la grada funciona como una especie de tubería para esa masa líquida con sus bifurcaciones y sus T's. Interesa que ese espacio de lo dinámico no sea excesivamente exiguo ni ofrezca obstáculos que puedan frenar súbitamente el caudal de las personas. En este sentido, es importante situar con mucho cuidado los comercios que puedan existir en el interior del edificio, ya que pueden generar aglomeraciones peligrosas. También es importante diferenciar los flujos en función de la zona del estadio que vayan a ocupar. Es fundamental que no se produzcan cruces conflictivos, como por ejemplo de aficiones contrarias. Para las masas en movimiento es importantísima la señalética. En el acceso a las gradas es muy positiva la presencia de vestíbulos de descanso en forma de terraza abierta a calle, como los que existen en el estadio proyectado por González Cordón. La galería de distribución general funciona como una vía peatonal abierta que, por ser lo suficientemente amplia, puede albergar pequeños puestos de refrescos o de alimentos. Además de construir una masa en movimiento, los aficionados pueden dar lugar a masas festivas o a masas indignadas. Si en el caso de las masas en movimiento existía la referencia de los espacios para el transporte, en estas otras dos situaciones la relación de las masas con el espacio y con la arquitectura es mucho más tensa. Pueden darse incluso casos de vandalismo y de destrozos importantes, ya que la masa enfurecida o festiva suele producir destrozos a causa de su propia excitación que, como ha analizado Elías Canetti en Masa y Poder, es exponencial cuando las personas se sienten arropadas en el seno de la turba. Esto puede suponer cuantiosos gastos de reparación del mobiliario e incluso daños personales aún más dignos de lamentarse. ¿Cómo se resuelve esto en los estadios deportivos? Es obvio que las personas no asisten en general a estos encuentros de manera pasiva, como cuando van al teatro o al cine, por lo que sería insensato entender las gradas de los aficionados como salas de butaca.
Es necesario que la estructura escalonada permita libertad de movimiento y de agrupación, como se puede ver en el estadio Benito Villamarín.